Cuando tenía como 14 años, quería la casa de mis sueños. No soñaba tanto con una casa grande, lujosa, con jardín hermoso o muchas habitaciones. Aunque claro, ¿a quién no le gustaría algo así, verdad? Pero la casa que yo soñaba tener, pues, era otra. Yo soñaba con una casa donde pudiera ver a mamá sonreír más seguido. Una casa donde pudiera sentir refugio, donde me sintiera protegida, donde sintiera que le importaba a alguien. Y hoy entiendo algo. Sí les importaba, pero en ese tiempo yo me sentía sola, al grado que a veces deseaba que alguien me regañara solo para sentir que notaban mi existencia. Porque mi mente era, si alguien me corrige, es porque le importo. Pero todos estaban tan ocupados sobreviviendo. Mamá probablemente intentando sacar adelante la casa, buscando comida, cargando sus propios dolores y vacíos, tratando de seguir adelante, aún estando cansada por dentro. Pero yo no entendía eso. En ese momento solo veía su ausencia. Solo necesitaba verla más, sentirme abrazada, sentirme importante para alguien. Y ves, en ese entonces, papá casi no lo veíamos. Muchas veces andábamos solos, a veces buscando comida, a veces pasando tiempo con mis amigas en su casa, porque nuestra casa no se sentía como hogar. Y qué impresionante de verdad cómo un niño puede tener un techo, pero aún así sentirse sin refugio. Ahora que crecí entiendo algo que antes no podía entender. Mamá también necesitaba amor. Ella también estaba herida. Ella también estaba cansada. También tenía vacíos que nadie veía. Y aunque sé que nunca quiso lastimarme, su ausencia dejó espacios muy profundos en mi corazón. Por eso hoy entiendo que la casa de nuestros sueños no empieza con dinero. Hola amigas, ¿cómo están? Ya andamos por acá. Miren, quiero hacer esta breve pausa porque vamos a comenzar con la rifa del perfume. Y algunas chicas creo que no conocen los perfumes Dossier y yo quiero presentárselos un poquito para que vean cómo son. Tienen un aroma riquísimo, pero mira, por ejemplo este se llama Fruity Peony. Por aquí en pantalla te voy a estar dejando las notas que tiene y en qué perfume está inspirado. La verdad es un aroma riquísimo. Tiene la cantidad perfecta por si vas a viajar, puedas llevártelo en el avión sin ningún contratiempo, sin que te vayan a decir no lo puedes llevar, porque es de 50 mililitros, amigas. Y aparte que no va a haber accidentes porque su tapa es de imán, así es que va bien sellado. Y otra cosa que me encanta de los perfumes Dossier es que no te deja esa sensación grasosa. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo, amigas. Dossier se ha vuelto de mis perfumes favoritos, amigas. Son aromas de lujo elaborados en Francia, libres de tóxicos y veganos que son libres de crueldad animal. Son inspirados en marcas de diseñador y bueno, hay de hombre, de mujer y unisex. Y también Dossier cuenta con una colección de Dossier original. Ellos hacen sus propias fragancias. La verdad es que a mí me encanta Dossier. Siempre regalo y siempre se quedan muy contentas con este hermoso detalle. Así es que si tú lo quieres para ti o para regalar, amiga, es un hermoso detalle de tu parte el que des de regalo un perfume Dossier. Yo te tengo aquí algo que te va a encantar. Y es que Dossier tiene una gran venta especial ahora mismo por tiempo limitado, amiga. Así es. Así es que si tú estás en busca de un perfume, aprovecha estas ofertas. Ve a la página de Dossier que te estaré dejando el enlace en la cajita de descripción. Y amiga, vámonos todos a oler rico. No nada más a oler
bonito, para que te sientas a gusto, sino que también te vas a sentir a gusto porque vas a saber que estás utilizando un perfume que no va a dañarte porque no tiene tóxicos. Así es que, amiga, eso es algo de lo que más me gusta de Dossier, aparte de sus fragancias exquisitas que son duraderas. Así es que si tú quieres un perfume de lujo, ve a Dossier, amiga. Vamos a continuar con la rifa del día de hoy. Como saben, les voy a estar rifando un alajerito, un espejo, una tacita y un perfume de Dossier para ustedes, amigas. Entonces vamos a comenzar con la tómbola, pero las voy a acercar un poquito más. Vengan para acá. Bueno, amigas, pues vamos a comenzar con la rifa. La verdad es que me siento muy emocionada y les deseo mucha suerte para todas. Estaba pensando, no sé qué les parece a ustedes, que saquemos 2 ganadoras, ya que Dossier ha sido muy generoso con nosotras, que saquemos 2 ganadoras. La primera ganadora, que sería la ganadora de esta bolsita con el perfume, y la segunda, que sería solamente del perfume. ¿Qué les parece? ¿Está bien así? Yo voy a sacar las ganadoras y ya ustedes me dicen si vale la pena, no vale la pena. Pues bueno, vamos a sacar 2 ganadoras. Son poquitas, amigas, entonces como que hay más que viven fuera del país o fuera de la Ciudad de México. Entonces son aproximadamente como unas 20 o 22 personas, si no me equivoco. Y vamos a comenzar con la rifa. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a sacar 4 papelitos, ¿ok? 2 de ellos van a ser eliminados, los primeros 2. El tercer papelito que saque sería el segundo lugar, que es la que se va a llevar solamente el perfume, amigas. Y el último papelito, que sería el cuarto, dice que los últimos siempre serán los primeros. Bueno, se va a llevar esta bolsita con el perfume, ¿ok? El cuarto papelito. El tercer papelito, bueno, los 2 primeros van a ser eliminados. El tercer papelito va a ser el segundo lugar, que es la ganadora de un perfume. Y el cuarto papelito, que será el primer lugar, que se va a llevar esta preciosa bolsita con la taza, el perfume y unos detallitos que vienen aquí, ¿sale? Entonces, amigas, muchísima suerte, tamborcitos, y vamos a comenzar con la rifa. Dios les bendiga a todas, amigas. Gracias por participar y por acompañarme en cada uno de los videos. Gracias de todo corazón. Bueno, ay, estoy tan nerviosa. El primer nombre eliminado es Ángela Rocío Flores Franco. No sé si ustedes lo alcancen a ver, pero si no, voy a tratar de hacerle un zoom. Ángela Rocío Flores Franco es la primera eliminada. Muchísimas gracias, Ángela, por participar. Y bueno, ya se vendrá primeramente Dios más sorteos. Vamos a sacar otro papelito, amigas, que es la siguiente eliminada. Mucha suerte. Berenice Rivera. Amiga Berenice, mira, aquí estás. Pero bueno, es la segunda eliminada. Muchas gracias, Berenice, por participar. Tendremos más oportunidades, primeramente Dios, más adelante. Así es que vamos a seguir aquí. Vamos a sacar el otro papelito, que ya, amigas, ya es el segundo lugar, que se va a llevar un perfume. Ustedes lo van a elegir. Voy a darle prioridad a la del primer lugar, que elija su fragancia. Y el segundo lugar, bueno, también va a elegir su fragancia después de haber elegido la del primer lugar. Ahorita les voy a enseñar qué fragancias son las que tenemos por aquí. Nayeli Nayelan. Nayeli es la ganadora del segundo lugar, que se va a llevar un perfume, amiga Nayeli. Muchísimas felicidades. Gracias por acompañarme en cada uno de los videos. Por aquí les voy a dejar su comentario de ella. Así es que muchísimas gracias, Nayeli. Muchísimas felicidades. Aquí te llevaste un perfume Dossier. Y la verdad es que huelen riquísimo, amiga. Ya los vas a probar. Así es que, ahora sí, amigas, la primera
el primer lugar, Muchísima suerte para todas. No estoy haciendo cortes porque, bueno, el mundo de la belleza y algo más. 7159, así viene en su perfil. Y mira, felicidades amiga, el mundo de la belleza y algo más. Por aquí está. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todas por participar. Gracias de todo corazón. Así es que te voy a, por favor, mándenme un mensajito, ya sea por Instagram o a mi correo. Aquí te voy a dejar el correo en pantalla. Y bueno, amigas, gracias por todo. Y vamos a continuar con el video del día de hoy para que no se haga más largo. Las quiero mucho. Que Dios les bendiga. Oigan, amigas, y por cierto, antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo a Marlene Escobar. Muchísimas gracias, Marlene, por acompañarme en cada uno de los videos. Gracias de todo corazón. Y yo ya saben que siempre pido por ustedes y muchas gracias por sus oraciones también para mí, para mi familia. Gracias por todo, Marlene. Gracias por tu amistad. Gracias a Dios por tu vida. Y bueno, por aquí andaremos. Cualquier cosa, ya sabes, déjame un mensaje. Yo trato de leerlas y también contestarles lo más que puedo. Cuando no les contesto algo es porque tal vez no lo vi o porque muchas veces no me llega la notificación de sus mensajes. Pero bueno, muchísimas gracias, amigas. Muchísimas gracias, amiga Marlene, por tu apoyo y por tu amistad. Ahora sí, vámonos a continuar con el video. Amigas, quiero compartirles que aquí en la Ciudad de México compré una carne que se llama suadero. La compré molida, bueno, ahí molieron la carne. En La Paz, Baja California Sur, no encontraba este tipo de carne y quise hacerme unos taquitos, amiga. Mira, yo como la compré molida, lo único que voy a estar haciendo es ponerla en mi cazuela con sal, ajo en polvo o sal de ajo si tienes, y también le voy a estar exprimiendo media naranja, amiga. Esta carne, si tú la conoces, también la venden en un trozo. Entonces lo que puedes hacer si tú la tienes en trozo es ponerla primeramente a cocer. Le pones un pedazo de cebolla, le pones sal, un diente de ajo, también le puedes exprimir una naranja, o si no tienes naranja le puedes poner limón. Y algo que me dijeron y que es como un tip, amiga, es que también le podemos poner a la carne que se está cociendo un poco de leche evaporada. Así es, yo también me quedé, ¿qué? ¿Leche evaporada? Entonces me dijeron que es para que la carne se suavice más. Entonces ahí te dejo ese tip. Ya que tu carne se coció, la que tienes en trozo, pues ya nada más es cosa de ponerla a freír, amiga. Y bueno, yo ya la compré molida, por eso es que no la puse a cocer. Pero una vez que está mi carne, le voy a picar un poco de cebolla y se la voy a poner aquí. También le puedes poner nopalitos y va a salir, ¡ay, deliciosa tu carnita! Para que te hagas unos riquísimos taquitos de suadero, amiga. Como ven, también hice albóndigas el día de hoy, pero la verdad es que así se me antojaban los taquitos de suadero, así es que decidí hacer un poquito. Ya que tu carne esté bien frita, bien fritita, quiere decir que ya está lista. Estuve pensando mucho en lo que te conté al principio del video, amiga. Y es que a veces uno como mamá se preocupa tanto por ser buena, por tener la casa limpia, la comida lista, la ropa doblada, los pendientes terminados, que sin darnos cuenta olvidamos algo muy importante: la atmósfera que nuestros hijos sienten dentro de nuestra casa. Porque
Un hogar no solamente se construye, ¿verdad?, con paredes o decoraciones hermosas o tener todo en orden, sino se construye también con palabras, con tonos de voz, con abrazos, con paciencia, con dulzura. Y honestamente, creo que muchas veces nuestros hijos no necesitan más juguetes, más pantallas, más dinero, más cosas. Necesitan más de nuestro amor, más de nuestra ternura. Necesitan sentirse amados dentro de casa. El mundo allá afuera ya es demasiado duro con ellos. Habrá personas que los critiquen, que los hagan sentir menos, que los rechacen, que apaguen su ánimo. Pero qué triste sería que también dentro de su hogar se sintieran así. A veces uno como mamá termina tan cansado que sin querer empezamos a hablar golpeado, ¿verdad? Apúrate, ya te dije, no hagas esto, estoy cansada, déjame en paz. Y sí, amiga, somos humanas, claro que nos desesperamos, claro que hay días difíciles, pero creo que también es bueno preguntarnos, ¿qué están escuchando nuestros hijos estos días? Porque nuestras palabras se quedan guardadas en su corazón. Hay adultos que todavía recuerdan palabras feas que escucharon de niños, etiquetas que les ponían los mismos padres, pero también hay personas que jamás olvidaron una palabra bonita de su mamá. Y pensaba, qué responsabilidad tan grande nos ha dado Dios, amiga. Estamos formando corazones. No solamente estamos criando niños pequeños, estamos formando la manera en que ellos se verán a sí mismos en el futuro. Qué bonito sería que con ayuda de Dios pudiéramos romper esas cadenas y crear un hogar distinto. Hay un versículo que leí hace poco en un libro y dice: en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmo 101:3. Y cuando lo leí, amiga, pensé qué tan importante es cuidar lo que entra a nuestro hogar, pero también cuidar lo que sale de nuestra boca dentro de él, porque a veces queremos un hogar en paz, pero hablamos con gritos, queremos hijos seguros, pero solamente corregimos y nunca les afirmamos. Y no estoy diciendo que no debemos disciplinar, por supuesto que sí, los hijos necesitan dirección, pero también necesitan dulzura. Hola, ya terminé de comer, amigas. Me gustaría poner aquí una silla para leer un libro aquí y ver así como que escuchar los pajaritos. Ay, es que se ve muy bonito, aunque bueno, se ven casas, pero de todos modos hay cosas hermosas que ver. Bien bonitas. ¿Cómo ven, amigas? Pues andamos por aquí. Ahorita estoy esperando a mi esposo que llegue. Voy a organizar mi librero donde tengo mis libros. Ahorita les muestro un poquito. Pero vine aquí a respirar un poquito. Aire puro. ¿Cómo están? Acabo de comer. Y bueno, ahorita voy a ir a terminar eso porque quiero hacer unas gelatinas. Así es que ahorita las veo. Antes de continuar, amiga, quiero mostrarte este hermoso y precioso libro que me regalaron mis hijas este 10 de mayo. Es un libro precioso y lo he estado hojeando y me encantaría compartirte poco a poco en cada uno de los videos. ¿Qué te parece? Hay un tema precioso que se llama El principio de la mesa. Tiene cosas preciosas y me encantaría, te digo, compartírtelo. Así que si te gustaría, déjamelo en los comentarios y en alguno de los videos iré compartiéndote poco a poco todas las bases y principios de este precioso libro, Experiencia del Hogar. Y mientras acomodo todos mis libros aquí, amiga, quiero decirte que
Jesús corregía, pero también amaba profundamente. Creo que a veces nuestros hijos necesitan escuchar más seguido: estoy feliz de que seas mi hijo. Gracias por existir. Dios tiene propósito contigo. Me encanta escucharte. Qué bendición tenerte. Hay veces que los hijos simplemente necesitan ver a mamá, aunque no diga nada. Ver a mamá sonreír. Y todo esto, amiga, aunque parecieran palabras pequeñas, pueden sanar inseguridades enormes en nuestros hijos. La palabra de Dios dice: la blanda respuesta quita la ira. Siento que este versículo es tan necesario dentro de nuestro hogar, porque muchas veces un niño solamente necesita que mamá le responda con calma. Hay hijos que dejan de contar cosas porque siempre reciben enojo. Hay hijos que dejan de acercarse porque sienten que molestan. Y eso, amiga, duele pensarlo, porque nuestro hogar debería sentirse seguro, debería sentirse como un refugio. Tal vez podrías decirme: es que mi hijo no se deja ayudar, no se deja amar, se encierra en su mundo, se encierra en su cuarto. Pero si tú le repites constantemente lo importante que es para ti, aunque de momento no veas un cambio, el cambio se está haciendo dentro en el corazón, amiga. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¡Wow! Amiga, edificación. Nuestras palabras deberían construir a nuestros hijos, no destruirlos. Y es que a veces olvidamos el peso que tienen nuestras palabras, nuestra voz como mamás. Si mamá les dice: todo lo haces mal, eres un problema, ya me cansaste, por tu culpa, eso se les queda en el corazón. Pero también se queda cuando una mamá les dice: vamos otra vez, tú puedes, Dios te ayuda, estoy contigo, no tengas miedo, no tienes que ser perfecto para que te ame. Y creo que eso refleja muchísimo el amor de Dios, porque Dios también es paciente con nosotras. Amiga, y nosotras fallamos tanto, y aún así Él no deja de hablarnos con amor. Este es un librito, un cuaderno, amiga, que compré en el campamento. Me encantó. Y saben, quiero escribir aquí como mis sueños, como cartas a Dios, agradecimientos y sueños que tengo. Y me encantó. Apenas lo voy a utilizar. Solo que quise mostrárselos antes. Ya estoy aquí organizando todos mis libros. Creo que cada uno de nosotros tiene una repisa para que ponga sus libros, y esta es la mía. Tengo otros libros en el esquinero que está por la televisión, pero esos ya se los he enseñado en otro video. Quiero compartirte otra palabra y es Salmos 103:13. Cómo el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y pensé, si Dios es tan tierno con nosotras, ¿por qué a veces somos tan duras con los pequeños corazones que Él nos ha confiado? Tal vez hoy no necesitamos ser las mamás perfectas que tienen la vida perfecta y la casa perfecta. Tal vez solo necesitamos volver a la ternura, al amor, volver a abrazar más, a escuchar más, a mirar más a los ojos, a decir más te amo, tener más paciencia, porque el tiempo pasa tan rápido. Si no encuentran refugio en casa, se refugiarán en el mundo. La verdadera casa de nuestros sueños no siempre es la más grande. Llegará el día en que la casa estará en silencio, los juguetes ya no estarán tirados, ya no escucharemos sus vocecitas pequeñas y se me quiebra la voz nomás de pensarlo. Pero sus corazones, amiga, seguirán recordando cómo los hicimos sentir. Un día ellos pudieran decir: mi hogar
Era un lugar seguro. Mi mamá me acercaba a Cristo. Había amor en nuestra casa. Por último voy a hacer unas gelatinas, amiga. Tenía unas de piña y de fresa. A mis hijas les gusta comprar estas que no tienen azúcar, que son cero azúcar, así es que me gustaría ponerles una frutita, pero solamente tenía fresa. Así es que a la de fresa pues le vamos a poner un poquito de fresas. Salió riquísima, te adelanto. Al final del video solamente te comparto la imagen de cómo me quedó cuando la desmoldé. Aparte de bonita, amiga, quedó muy rica. Ni parece que es una gelatina sin azúcar. Tenía un sabor exquisito, muy rico. Así es que si tú tienes oportunidad, haz esta gelatina que está riquísima. Aparte, amiga, quiero decirte que cuando puse la gelatina de fresa no estaba ya tan caliente. Como ya tiene la fruta, a esa sí no se la puse ya tan caliente. Por aquí vamos a hacer esta de piña, que hasta el momento, ahorita que te estoy editando el video, todavía no la he probado, pero estoy segura que está deliciosa. Ya que estuvieron listas mis gelatinas, ahora sí, vamos a meterla al refrigerador para que se pongan pues firmes, ¿verdad? Y podamos comerlas. Amigas, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo agradezco mucho que me hayas acompañado. Muchas felicidades a la ganadora. Amiga, que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia. Tal vez nuestros hijos olviden muchas cosas materiales, pero jamás olvidarán la manera en que mamá les habló dentro del hogar. No olvides esto, amiga. Que Dios te bendiga. Cuídate, nos vemos en el próximo video. Gracias por todo tu apoyo. Adiós.